En el 2019, hermano, nos sorprendió de repente una pandemia que asustó a la gente, que trajo de regreso a las familias al hogar, pero que de repente la iglesia temió y se escondió, y que pocos tal vez pensaron en por qué Dios había permitido eso. En muchos púlpitos evangélicos se decía que era el diablo por la falta del conocimiento de la gloria de Dios, porque aún el diablo es un ser creado y no tiene, pero ni siquiera se acerca al gran poder de Dios. Así que no hay diablo que pueda detener la obra de Dios. Y el diablo, incluso para tocar a alguna persona, necesita la autorización de Dios. Pero dentro de esta pandemia hay gente que logró entender algunas de las cosas que Dios estaba haciendo. Una de ellas, una escritora, mencionó varias cosas que valen la pena hoy observar, que nos va a ayudar también para nuestro texto. Ella dice cosas como las madres trabajadoras que una vez dieron a luz a sus hijos, se vieron obligadas, escuche eso, se vieron las mujeres, las madres obligadas por la pandemia a soportar, escuche esa palabra, a soportar en ese momento de la pandemia lo que llamaron la carga del cuidado de sus hijos. En respuesta a esta crisis, a la crisis de cuidar a sus hijos, imagínense cómo ha cambiado la mentalidad del pecador y por supuesto de muchos creyentes. El que escribe, dice sobre las madres, dice que las madres se convirtieron en la solución predeterminada. Es decir, eso ya estaba anticipado. Obligadas a regresar al hogar del trabajo. Dejaron sus trabajos porque la pandemia así lo exigía. Y ellas se sintieron olvidadas y marginadas. Estas mujeres esperaron que sus hijos fueran vacunados para regresar al trabajo. Lo que no sabían es que la pandemia se iba a alargar por un año, año y medio, y no estaban ellas en esa idea. No estaban dispuestas a regresar al origen de por qué Dios hizo un hombre y una mujer. Perdieron ese sentido. El hito de la pandemia alcanzó en el 2009, o alcanzado en el 2009, cuando las mujeres en ese momento habían superado a los hombres en la fuerza laboral de Estados Unidos. Antes de la pandemia, habían más mujeres moviendo esa fuerza laboral en Estados Unidos que los hombres. Desde 1980 hasta ese momento, del 2019, las mujeres habían llegado a ese tope. Y si la pandemia no hubiera venido, las mujeres hubieran seguido superando a los hombres. Porque si hay algo que caracteriza a la mujer, es que es muy trabajadora. Y eso no es malo, para nada. Eso lo está escribiendo una mujer, no lo está escribiendo un hombre. Y ella, una mujer que tiene esta perspectiva cristiana, que presenta esa situación y que pone de regreso a la mujer en el propósito de Dios. Pero eso se derrumbó delante de ellas porque debían de regresar a sus hogares. Lo que estaba en juego para estas madres eran sus trabajos, afirma la autora. No simplemente un cheque de pago, sino la autodeterminación, la autosuficiencia y la supervivencia de su ego. A medida que esta crisis de cuidado infantil persistía durante semanas y meses, la conmoción se convirtió en desesperación por la monotonía de los días. Querían salir de sus casas
estaban perdiendo ellas y estaban molestas porque habían perdido el propósito profesional de sus vidas. Algunas de las mujeres entrevistadas en el artículo de la revista Time expresaron lo siguiente: me encanta todo lo relacionado con la maternidad. Sin embargo, no me parece justo que tenga que sacrificar mi carrera por sus hijos. Esto ilustra que la mente humana, en este caso las mujeres, que siempre han sido las últimas en la Biblia en degenerarse, por ese sentido de maternidad que tienen, y porque para las mujeres es más importante sus hijos que cualquier cosa. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que siempre los hombres se deformaron primero, y por último las mujeres. Pero aquí vemos una forma de deformación, dejando la razón o el propósito por el cual Dios creó a la mujer. De hecho, hay un texto en Pedro que Dios dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Claro, no está hablando de salvación al cielo, sino de la salvación de aquella que Eva no pudo ser librada. Pero ese es otro tema. No es aquí el momento para hablar de eso. Así que todo esto llevó a las mujeres a esa situación. Y esas mujeres que fueron entrevistadas dijeron eso. Otra pregunta fue: creemos que hemos progresado mucho. Y luego ocurre esta pandemia y todos volvemos a esos comportamientos tradicionales. Y este es un buen momento para que esas mujeres, fue un buen momento para que esas mujeres reflexionaran sobre ello. La Times pregunta, The New York Times pregunta: ¿hemos llegado al fondo? Es decir, de tal manera que ellos dan un ejemplo, que una mujer prefiere en ese momento de la pandemia ir y recuperar un trabajo cuidando perros, saliendo de su casa para llevar a los perros a caminar, para que alguien más se encargue de sus hijos. Digo esto porque nosotros empezamos a observar que hay cosas que no nos pareciera pecado, pero pecado es atentar contra la gloria de Dios y salirse del rol por el cual Dios nos hizo. Todo esto, hermano, podíamos seguir leyendo, nos puede llevar a entender un poco más profundo. La autora escribe esto, y con esto voy a terminar. La autora escribe cuál es la fuerza productora de la mujer, cómo la mujer puede ser productiva, y hace una consideración en Proverbios 31 sobre la fuerza productiva o laboral de la mujer. ¿Alguna vez has considerado cuán laborioso, dice ella, y productiva es la mujer de Proverbios? Y pone algunos ejemplos. Cuánto trabajo ha logrado. A lo largo de toda una vida, esta mujer no solo ha creado hijos, la mujer virtuosa, admiradores en la instrucción del Señor, sino que ha buscado lana y lino y trabajó con sus manos dispuestas. Cuando Dios describe a la mujer virtuosa, describe a una mujer que instruye a sus hijos en el camino del Señor y que trabaja por su esposo y que trabaja para su casa y que se levanta antes que su esposo se vaya a trabajar para trabajar y que su esposo regresa y va a dormir y ella sigue trabajando. Esa es la fuerza de una mujer. Es Dios ilustrando esto. Habla de cómo ella consideró campos y lo compró, invertía también, sabía manejar el dinero que traía su esposo, plantó viñas, se vistió de fuerza, consideró su mercancía con respecto a las ganancias, etc. Usted puede leer Proverbios 31 y puede ver eso. Pero lo que quiero, por la razón que le cuento esto, es porque la mujer ha perdido en este movimiento religioso, en mano de tanta confusión, ha perdido la razón por la cual Dios la creó. Y si alguien sabe por qué la creó, no son los hombres, es Dios.
Y esto nos lleva entonces a regresar a nuestro texto. En nuestro texto, hermano, hay 5 verdades que nos enseñan a vivir conforme a la justicia divina. Ya vimos los primeros 4, conocen la verdad, no viven conforme a la verdad, serán retribuidos por sus acciones, viven conforme a la verdad. Y el último, que sería del 12 al 16, nos habla de que serán juzgados por la verdad. Y todo este texto, desde el 1 hasta el 16, donde estamos llegando, y aún continúa, está hablando del pecador religioso, del religioso pecador. Por eso es tan importante, porque está hablando de los fariseos, que siendo religiosos, ellos eran unos hipócritas. Y esto está íntimamente relacionado con los creyentes. ¿Por qué? Porque hay tantos, cientos y miles de creyentes que dicen ser cristianos, pero son mentirosos, porque su vida no refleja el cristianismo. Usted no puede decir que es cristiano si la gloria de Dios no ha permeado su vida. Si no vive alrededor de la gloria de Dios. Si no vive para la gloria de Dios. Y nuestro texto, entonces, vamos a comenzar en el 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Y esta es una idea principal que después tiene explicación con diferentes versículos. Pero el 11 eso dice, porque en Dios no hay acepción de personas. La palabra acepción de personas podemos entenderla como favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Y eso es importante entenderlo. No es que hay quienes han creado su propio Dios, ahí es que mi Diosito, y utilizan esa palabra, mi Diosito. Eso es no conocer la gloria de Dios. No es que Dios conmigo, eso no falta que digan, Dios conmigo tiene un trato especial y me ha enviado un teléfono rojo para llamarme. No existe tal cosa. Entiéndalo. Es más, al hombre más justo de la tierra en tiempos de Job, Dios lo enfermó. Dios le quitó todo. Dios se llevó a sus hijos. Y su propia esposa, que fue la única que no se llevó, le dijo, maldice a tu Dios, Job, y muérete. Así que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. No se crea el favorito de Dios. No hay favoritos. Somos pecadores, hermanos, que merecemos el infierno. Pero que Dios en su misericordia nos ha salvado a través del Señor Jesucristo. Esa es una obra de Dios. Hermano, servir a Dios, no hacemos nada con servir a Dios en el sentido que estamos agregando un valor a Él. Es por gratitud. Ofrendamos. ¿De qué ofrendamos? ¿De dónde ofrendamos nosotros? De todo lo que Dios nos da. No, usted no me va a decir que usted tiene una fuente donde Dios no esté. Todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Acepción de personas tiene la idea, la palabra griega tiene la idea de inclinarse a favor de un grupo. Y aquí dice, no hace acepción de personas, no se inclina hacia nadie Dios. Yo prefiero a los judíos, yo prefiero a los guatemaltecos. Usted sabe que en mi país, cuando yo estaba allá en la iglesia, empezaron a decir los líderes que una tribu, escúcheme cuando se concibe el evangelio equivocadamente, que una tribu de las tribus perdidas de Israel se había ido para Guatemala. ¿Y sabe quién era esa tribu? La tribu de Judá. Así que todos los guatemaltecos somos del linaje de Jesús, de la tribu de Judá. ¡Qué mentira! Hermano, yo lo creí. ¿Sabe qué andaban haciendo los hermanos Maduro? ¿Cuál es tu apellido? Bueno, mi apellido es Archila y el otro Ramírez. Ramírez, EZ es judío. Y daba una explicación, perdone la expresión hebrea, toda araña.
Lamentablemente, la gente ha concebido un Dios que no está en las Escrituras. Si tú no conoces al Dios que no está, que está en las Escrituras, tú por eso dices, Dios tiene un trato especial conmigo. Lo lamento, no es así. Dios no hace acepción de personas. Porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado, dice el texto, sin ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Ahora, apliquémoslo. Todos los que han pecado sin el Evangelio, porque no existía, el Evangelio no estuvo siempre como en tiempos de Pablo. Pero Pablo le está hablando aquí literalmente a los judíos. Ustedes pecaron con la ley y los gentiles pecaron sin la ley. En nuestro caso sería todos los que han pecado sin el Evangelio serán juzgados. Y todos los que han pecado con el Evangelio serán juzgados. En otras palabras, hay millones de religiosos evangélicos que conocen la gloria de Dios, que conocen la Escritura y aún así pecan. Mienten. Porque dicen, yo soy cristiano. Y ser cristiano significa nacer de nuevo. Y ser cristiano significa glorificar a Dios. Y ser cristiano significa someterse a la palabra. Y ser cristiano significa obedecer a Dios. En otras palabras, ser cristiano significa que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Ser cristiano significa perdonar. Ser cristiano significa confesar los pecados. Si yo he hablado de alguien, tengo que levantarme en humildad e ir a pedir perdón a esa persona. Si yo he mentido, tengo que pedir perdón. Cualquier pecado que usted quiera mencionar. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Esa palabra perecer significa destruidos, serán arruinados. ¿Y cuál es la ruina de un hombre? Estar lejos de Dios. La ruina no es morir, hermano. La ruina no es estar enfermo. La ruina no es estar pobre. Como el éxito no es tener dinero. El éxito no es tener una carrera en la universidad. El éxito no es tener posesiones. El éxito de la vida, como lo dice Dios a Josué. Si meditas en mi ley, si guardas o obedeces mi ley, en todo lo que hagas prosperarás. Entonces, el punto aquí, un hombre arruinado puede tener millones de dólares, pero lejos de Dios. Puedes tener todos los títulos que quieras, pero alejado de Dios. Incluso el siguiente, ese es en el versículo 11, pero en el versículo 12 dice, y todos los que han pecado bajo la ley, de nuevo utiliza dos veces, pues todos los que han pecado, y en el 11 y en el 12, y todos los que han pecado, utiliza dos pronombres, en plural. Esos dos pronombres están señalando primero a los que viven sin ley. Hermano, yo he tenido la experiencia desafortunada de que en algunas reuniones donde estoy, siempre alguien llega y me dice, hermano, le quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, dígame, a ver si puedo contestársela. Sí, fíjese que nunca nadie me la ha contestado. Bueno, dígame. ¿Y cómo se salvaron los mayas? Primero les digo esto. ¿Usted está tan preocupado por los mayas? No, pues no, pero quiero saber. ¿Quién es el creador? Dios. Así que Dios sí se ocupó de ellos. Se lo aseguro que sí se ocupó. Pero este texto es claro. Serán juzgados sin la ley, sin el Evangelio. Serán juzgados. Y luego el texto sigue diciendo que algunos sin la ley vivieron como justos. O sea que es una obra de Dios. Luego explicaremos eso. Así que aquí están dos grupos, los religiosos y los no religiosos. Pero me quiero concentrar, como he estado en todas esas enseñanzas, en los religiosos. Por favor, hermanito amado, créame que lo amo y lo estimo. No siga viviendo como religioso, como escriba, como fariseo, porque está caminando hacia el infierno creyendo que va hacia el cielo. Deje de estar creyendo e interpretando las escrituras. No fue llamado usted a eso.
Porque en Dios no hay acepción de, no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados. Ven un juicio para todos los que escuchan el Evangelio todos los domingos. No, yo por eso voy un sábado, un domingo sí, un domingo no. También para usted. Hermano, ¿usted sabía que no venir a la convocación de la iglesia es pecado? Porque esa convocación no la hizo ningún pastor. La estableció Dios. Y la iglesia se reunía cada día, pero eso había que explicarlo, pero se reunía todos los domingos. Y es el escritor de Hebreos donde dice que algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿De qué está hablando? De los domingos. El tema no es ese, pero le estoy diciendo formas que para usted no es pecado. Así que todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Todos los que están pecando deliberadamente bajo el Evangelio, sabiendo la verdad, están pecando. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la ley en Romanos, Pablo lo explica de tres maneras. Usa la palabra ley de tres maneras. Una es la ley romana. Ahí no hay problema. Otra es la ley mosaica o la ley de Moisés. Usted lo entiende bien. Y la otra, que aquí también la aplica, es la ley de los seres humanos que tiene que ver con la moralidad. El concepto de principios morales que lo han aprendido de la gloria de Dios en la creación. Y no solo en la creación, sino que también lo tienen escrito en su conciencia. ¿Qué tiene el hombre inconverso, entiéndase hombre y también mujer? No matar, no mentir. El hombre sabe que cuando está mintiendo está mal, ¿sí o no? El inconverso. No robar. Claro, ya en la práctica de mentir, su conciencia se cauteriza. Pero qué fácil es mentir, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado que le mienten en su cara? Que le están diciendo a mí como pastor, me pasa constantemente, hermano, que tengo pruebas irrefutables de lo que han dicho. Y solo pregunto, ¿usted dijo otra cosa? No. ¿Para qué le voy a mostrar que sí? Si un día en el juicio le saldrá, porque a mí no me llamaron a ser juez, a mí me llamaron a proclamar el Evangelio. Y entonces cuando a alguien le pregunto, mire, ¿es cierto que usted mató a su abuelita? No, bueno, ¿qué puedo hacer? Solo tengo que predicar el Evangelio. Pero entonces la tercera forma en que usa la ley, y la está utilizando aquí Pablo cuando dice, pero todos los que han pecado sin la ley perecerán. Si nos quedamos aquí, entonces diríamos todos los gentiles que murieron antes, pues ahora es el Evangelio el que lo está, porque nunca se mandó a predicar toda la ley al mundo, pero el Evangelio sí. Así que los hombres no perecerán por sus pecados. Los hombres no se irán al infierno por sus pecados. Los hombres perecerán porque rechazaron al Hijo de Dios. Y entre ellos están los religiosos. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Rechazaron al Mesías prometido? ¿Qué hicieron los fariseos? Rechazaron los escribas, los saduceos, rechazaron al siervo prometido, al siervo sufriente de Isaías 53. Eso hicieron los religiosos. ¿Qué están haciendo los evangélicos hoy? Rechazando la obediencia a la verdad del Evangelio. O usted es esclavo de Cristo o es esclavo del diablo. No hay otra opción. O es esclavo de Cristo o es esclavo de Dios. ¿No me creen? No tienen que creerme a mí. Ahorita le voy a leer un texto para que se dé cuenta que o es esclavo del uno o es esclavo del otro. Si usted no cree que este versículo está en la Biblia, abra Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2:1
Lo voy a leer, hermano. Dice, y ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales estuvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también estábamos nosotros en otro tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es ser esclavo del diablo. Y todo el que está muerto espiritualmente es esclavo del diablo, aunque sea religioso. Y entonces el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. La pregunta es muy sencilla. ¿De quién eres esclavo? No es de quién quieres ser, porque eso no lo decides tú. Eso lo decide Dios. Póngame atención así. Yo sé que usted se queda fascinado cuando abre su Biblia, pero le ruego que su Biblia también la tiene en la casa. Este contexto enfatiza, hermano, que todos los seres humanos, tenemos algún conocimiento de Dios, de la revelación, a través de la revelación natural de Dios. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos, vayamos al 1:19. Romanos 1:19, para que vea que es Dios mismo el que está afirmando estas cosas. 1:19 al 20 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Aquí Dios está hablando de los gentiles. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Ahora, si usted rechace esto esta mañana, es como aquel ingenuo joven de 16 años que desafía a un profesional de box. Y todavía el ejemplo se queda corto. En los años 80, hermano, Guatemala en su arrogancia le declaró la guerra a Inglaterra. Porque le quería robar Belice. E Inglaterra solo envió un acorazado a la bahía, a las playas de Belice. Y Guatemala no tenía un solo avión que podía destruir ese acorazado. Pero Guatemala siguió, nos vamos a la guerra. Y entonces, como Israel desarrolló una amistad con un embajador de Guatemala que votó a favor de que Israel se hiciera nación, fue el primero que votó. Israel levantó 2 aviones que no se dieron cuenta a nadie y tenía los 2 aviones en el aeropuerto de Guatemala el otro día. Y dijo, cuando lo ordenen, se levantan y destruyen al acorazado. Cuando Estados Unidos vio eso, intervino y llamó al presidente de Guatemala. Y no sé qué pasó ahí, oró por él, que salió. No, vamos a dejar que se independice. Pero ese ejemplo de un país tan pequeño y sin un ejército para poder enfrentarse a Inglaterra, ilustra lo que estamos haciendo nosotros aquí sentados, escuchando esta verdad, y nos vamos de aquí y no decimos nada y seguimos viviendo igual. Estamos desafiando al Todopoderoso. Y lo que usted no se da cuenta es que sigue caminando en condenación. Y debe arrepentirse. Y debe responder al Evangelio. Y debe someterse a la iglesia. Y debe obedecer a Dios. Y cuando digo debe someterse a la iglesia, no le estoy diciendo que debe someterse a mí, porque yo también debo estar sometido a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia del amado hermanito Mario que hoy cantó con el viejito
pastor que hay aquí. La diferencia es que a él lo han llamado por el momento a cantar y a mí a predicar. Esa es la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia con nuestra amada hermana Kaylee, que es fiel en la alabanza y que ahí está tocando su teclado conmigo? Y ella fue llamada a eso. Y yo fui llamado a predicar. Pero la diferencia son los dones. Pero todos debemos estar sometidos unos a otros. ¿Sí me escuchan? Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le digo, arrepiéntase. Hermano, no siga viviendo como un hipócrita. Yo no me inventé esa palabra. Jesús le dijo a los religiosos fariseos, que aquí Pablo los está trayendo de regreso, que eran hipócritas. No viva así. Está aquí sentado y sale de este lugar y pone post de Paul Washer, de John MacArthur, de Jonathan Edwards. Pero yo que los conozco, digo, pero ¿por qué no se someten a la iglesia? Usted está en peligro. Está en peligro. Entonces, le leí Romanos capítulo 1, del 19 al 20, sobre este punto. Todos deben de tener, todos tienen un conocimiento de Dios. Y luego el texto sigue diciendo, porque todos los que han pecado, porque todos los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, el versículo 12, por la ley serán juzgados. Y llegamos al 13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ahora, es interesante que aquí el verbo oidores, el hecho de oidores, es un uso rabínico, la palabra griega, es un uso rabínico, hermano, para hablar o para señalar un sentido especializado en estudiantes de la Torá. Es decir, la palabra oidores era un llamado a todos los que estaban estudiando para ser fariseos, por decirlo. Y Pablo utiliza ese término para hablar a los religiosos, en este caso a nosotros. Porque somos estudiantes de la palabra. Pero no debemos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo me imagino que cuando usted escucha ese mandamiento de Efesios capítulo número 5, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, usted es impactado. ¿Y cómo debe salir de aquí? Su oración debe ser, Señor, ayúdame a que yo pueda amar a mi esposa como tu hijo amó a la iglesia. Y toda la mañana usted se levanta y ¿qué debe pedir al Señor? Ayúdame, Señor, a que pueda amar a mi esposa como Cristo o tu hijo amó a la iglesia. Y cuando usted escucha, hermana, también ahí en ese capítulo, mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿Usted qué tiene que hacer? Someterse. Tan fácil. No es fácil, ¿eh? La Biblia no está diciendo que sea fácil. Pero ¿qué es más fácil? ¿Ir al cielo sin Cristo? No, eso es imposible. Como dijo Spurgeon, es más fácil que un barquito de papel atraviese el océano de Europa a América que un hombre llegue al cielo. Así que si usted no puede someterse a su esposo, es un indicativo ¿de qué? De que usted es un religioso. Juega a su equipo preferido el domingo. El Real Madrid y el Barcelona. Y la mitad de la iglesia, unos van al Madrid y los otros al Barcelona. Ese día, como juegan a las 11 de la mañana, la mitad de la iglesia no viene. ¿Por qué? Porque su prioridad es eso. Pero si hermano lo quiero ver, déjelo grabando. No podemos ser oidores, hermanos, solamente de la palabra. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. O sea, el conocer a Dios exige vivir en obediencia. El conocimiento de Dios es una demanda de Dios y es vivir obedeciendo la palabra.
No al pastor, entiéndalo, hermano. ¿Cuál es la autoridad del pastor? La autoridad del pastor es cuando abre la Biblia y le dice al hijo, al joven hijo, la Biblia te manda que te sometas a tus padres. Sí, hermano, pero ellos no estudiaron, llegaron a 6º grado y yo tengo un doctorado. No importa. Tú tienes que someterte a tus padres. Pero hermano, yo tengo 25 años y... No, pero es que no me dan permiso ni siquiera que vaya con mi carro solo con una amiga. Bueno, algo de desconfianza de tener y de repente tú lo sembraste. El punto es que la Biblia manda a los hijos a obedecer a los padres. ¿Han escuchado, o yo he escuchado a muchos padres que dicen, bueno, ahora que ya cumpliste 18 años, haz lo que quieras? Qué bonitos ustedes para hablar así. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿La Biblia le da libertad al hijo que a los 18 años haga lo que quiera? ¿Y entonces qué autoridad tiene usted para decirle eso a su hijo? Mientras su hijo no esté casado, está sometido. Bueno, en el tema no es familia, pero... Entonces, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esta palabra también, oidores, tiene que ver con el Shema de Dios, hermano. Y implica escuchar para poner en práctica. Shema significa escuchar para poner en práctica. Este es el llamado práctico a usted y a mí. Escuche lo que se predica y póngalo en práctica. ¿Me está siguiendo? ¿O está viendo la hora? Esos, mire ese pronombre, serán justificados, dice Romanos. ¿Quiénes? Los que obedecen la palabra. Los que escuchan y obedecen la palabra. Ahora, aquí está hablando de ese término, hermano, que ya lo hemos leído varias veces y que no me he detenido a explicarlo, del término de justo. Y el término de justo, hermano, tiene un significado vital en la teología, crucial en la teología de Pablo. Por ejemplo, la misma palabra griega sale justo, justificar, justificación, y tiene derivados. También hay una palabra en hebreo que se refería o que se refiere a algo que usaban antes, que era una caña de medir o un bejuco largo, que se ponía frente a una pared o a algo para construir como una plomada, para ver que eso estaba recto. Pero llegó a ser usado metafóricamente esa palabra, para referirse a Dios como la norma del juicio. Entonces, cuando se habla de que Dios es justo, está hablando de la norma correcta para hacer justicia, para juicio. Y cuando se habla, mis amados hermanos, de ser justo, se habla de que Dios ya no lo tiene por culpable. Porque en el sacrificio del Señor Jesucristo, Él ha hecho justicia, ha pagado la deuda del pecado. Claro, no se preocupe que un día tocaré el tema de la justicia en sí mismo. Así que Pablo escribió ese término, porque Dios es el primero, el que propicia la justicia a través de su Hijo y es dada a la humanidad. A esto con frecuencia, hermano, también se le llama justicia imputada. ¿Por qué usted puede ser llamado justo? Porque le imputaron la justicia del Hijo a su vida. ¿Y por qué le imputaron la justicia del Hijo a su vida? ¿Por qué se le imputó Dios? O se le acreditaron, si entiende mal la palabra acreditar, porque Dios le acreditó a Jesús o le imputó a Jesús los pecados de todos nosotros. Por eso es un intercambio, donde Dios puso al Hijo para morir por los pecadores. Esto justicia se refiere a la posición que tenemos delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios te ve como un justo. Pero hermano, yo sigo pecando. Sí, yo sé que tú sigues pecando, yo también. Solo que no estamos practicando el pecado. Solo que no pecamos voluntariamente. Por ejemplo,
Hermano, esta palabra es la justicia, es el origen de la famosa palabra justificación por la fe. Hemos sido justificados por fe. O sea, hemos sido, hermanos, declarados inocentes del pecado. Hace cortocircuito, ¿verdad? ¿Pero cómo puedo ser yo inocente del pecado? Bueno, pues tiene que creer en la obra del Señor Jesucristo. Sé que aquí hay tantas cosas, hermano, en este versículo 13, pero el tiempo me está avanzando y quiero terminar. Luego vamos al versículo 14, acompáñenme al versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, escuche esto, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Esa falta de conocimiento tiene que ver con la conciencia, es la conciencia de cada hombre. En la conciencia de cada hombre hay una voz, hermano, moral, interna. Mire, vamos al Salmo 19. Acompáñeme al Salmo 19. Salmo 19. El Salmo 19 es muy claro en esto que estamos hablando. Mira lo que dice, 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye una voz, pero en toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. ¿De qué está hablando el salmista? Bueno, está hablando de la grandeza de Dios, de la infinitud de Dios, de la profundidad de Dios, de la pequeñez del hombre. Cuando usted y yo volteamos a ver al cielo, porque para ver al cielo, ¿qué estaba haciendo el salmista? Ve para arriba. Usted no puede ver el cielo para abajo. Entonces la primera gloria que está contada del cielo es quién está en el cielo. Y quién hizo ese cielo. Y cuando usted mira, por ejemplo, en la noche, una noche sin nubes, una noche estrellada, usted sabe que cada estrella tiene la posibilidad de ser un sistema solar. Y entonces tiene la posibilidad de que ahí también existen otros planetas. Y hay una creación que ni siquiera la podemos ver. Y eso nos hace ver tan pequeños, pero muestra la gloria del Señor, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Hermanos, somos una hormiga en el océano. Y todavía el océano está pequeño a comparación del universo. Pero claramente el salmista entiende más de lo que estamos diciendo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando usted mira a los cielos, usted está viendo esa obra de sus manos. Pero si usted lee las Escrituras, dice que Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo en Génesis 1, y todo se hizo porque Dios dijo. Pero cuando iba a ser al hombre, Dios lo tomó en sus manos y lo formó, y lo puso como virrey de la creación. Así que para Dios, la raza humana, aunque es tan pequeña, es la corona de su gloria. Pero ¿qué hizo el hombre? Pecó. ¿Y qué sigue haciendo el hombre? Pecar. Por favor, hermanos, ¿dónde están los arrogantes que creen que no necesitan a Dios? ¿Dónde están? Todo hombre necesita a Dios aunque no lo reconozca. Pero un día lo reconocerá, porque un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. El problema es que ese día, cuando llegue, aunque confiese que Jesucristo es el Señor, después de su confesión serán echados al lago de fuego. La razón de la predicación es para anunciarle a usted
decirle, porque el texto está hablando de eso, que se arrepienta y que no siga en esa arrogancia, rechazando a Dios. Porque por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos. Ya le dije la voz interna. Pero solo las escrituras, hermano, son confiables. Es confiable para los incrédulos. Por eso deben escuchar el mensaje del Evangelio. Porque su voz, aunque la tienen, no es tan confiable. Es una ley para sí mismo. El 15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, Dios hizo eso. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otra vez defendiéndolos. Y entonces Pablo llega al versículo 16 y dice, en el día que según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará a los secretos de los hombres. ¿Cómo está eso que Pablo dice según mi evangelio? Bueno, Pablo se está refiriendo, cuando usa ese posesivo, ese pronombre posesivo, él se está refiriendo a la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. En mi evangelio, porque él lo ha hecho en su entendimiento, él es el administrador del evangelio para los gentiles. Y por supuesto que lo mismo pensaba él de Pedro y de Juan, que esos 12 apóstoles fueron los 12 que Dios escogió como administradores para predicar el evangelio en todas partes. Por eso es que utiliza eso. No que sea el evangelio de Pablo, sino que él lo ve en eso inicial. Refleja el entendimiento de un administrador. La predicación del evangelio no era exclusiva, ni es exclusiva solo para el apóstol Pablo, sino para todos los demás que Dios llamó a... Pero Pablo tiene un sentido de responsabilidad inmenso. Por eso él dice, yo soy un heraldo del evangelio, un heraldo de la verdad. Y termina diciendo, porque Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Tú puedes asegurar que eres cristiano, pero si tú no vives conforme a la doctrina de las Escrituras, tú te estás engañando a ti mismo. Tú puedes asegurar que vas al cielo y que estás en una iglesia de la sana doctrina, pero tus afirmaciones no sirven para nada, porque tus afirmaciones no son escriturales. La Escritura dice, Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Traduciéndolo, si ustedes me aman, su amor se traducirá en obediencia a mi palabra. ¿Qué hicieron las mujeres en la pandemia? En la pandemia se reveló su verdadero, un pecado pintado por una profesión, por sentirse importantes. Un pecado al dejar su naturaleza, su sentido original. ¿Por qué nuestra sociedad está tan deformada? Porque en las casas ya no hay padres ni madres. Porque lo que hay son trabajadores. Una sociedad anónima, un esposo y esposa, que lo que quieren es el dinero y que los hijos son atendidos por otras personas. En este reporte, en este artículo, se cuenta que en algún tiempo de la historia las familias trabajaban juntas en su propia compañía y en su propio negocio para mantener esa unidad en el hogar. Hoy, hermano, están el mundo, los religiosos, los evangélicos, están tan permeados por el dinero, que su éxito evangélico es el dinero. Que si ganan bien es una bendición de Dios, está totalmente equivocado. El dinero, bastante o poquito, no dice nada. La bendición de Dios tiene que ver con agradar a Dios, con obedecer a Dios.
Yo espero que tú comprendas la importancia de todo lo que Pablo ha dicho en estos 16 versículos. De gente que conoce la verdad, pero no responde conforme a la verdad. De gente que no vive la verdad porque la rechaza. De gente que un día serán retribuidos por Dios a través de sus acciones. Lo que habla por ti son tus acciones y por mí son mis acciones, incluyendo las acciones que tenemos a solas. La acción de pensar en algo pecaminoso cuando estamos solos. Y están los que viven conforme a la verdad, que serán con Dios. Pero todos serán juzgados por la verdad. Sea con el Evangelio y sin Evangelio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir viviendo en desobediencia? ¿Por qué el padre o la madre le exige a sus hijos que obedezcan? Pero estos padres que exigen obediencia no le dan obediencia a Dios. No hay un evangelio en tu casa solito, en una relación tú con Dios y Dios te dice que está bien. Es más, hermano, aquí hay gente que le da más importancia a la escuela que al evangelio, más importancia al trabajo que al evangelio, más importancia a sus reuniones familiares que al evangelio. Aunque sus reuniones familiares sean con inconversos. Y no hay problema reunirse con inconversos. El problema es que estando con inconversos no les proclaman el evangelio. Porque si les proclamaran el evangelio, ya no los invitarían después de un tiempo. Pónganse de pie, vamos a orar. Dios juzgará.